Bueno, hola, ¿qué tal? Em, entonces, hoy no creo que estemos las 2 horas completas. Vamos a tener una clase extra con Julián Arenas, que está aquí. Em, Julián es de Bucaramanga, en Colombia. Está haciendo su doctorado aquí en la Universidad de Washington también. Va a eh, transferirse a Georgia Tech pronto también, porque está en el mismo laboratorio con Bisbech. Eh, Julián hizo su pregrado y su maestría en la Universidad Industrial de Santander. Eh, Trabajó en el IMEC en Bélgica por un verano, creo, ¿cierto? Un año completo, me corrige aquí. Eh, Y bueno, ahorita está aquí y Julián nos va a hablar un poco de algunos proyectos en los que ha trabajado y de su experiencia. Em, entonces, bueno, los dejo con Julián. De nuevo, Julián, muchísimas gracias por preparar la charla y estar aquí hoy. Eh, y bueno, para los demás, para todos ustedes, siéntanse libres de hacerle cualquier pregunta a Julián en cualquier momento y interrúmpanlo sin problema. Sé que él también les va a hacer preguntas a ustedes. Eh, entonces, bueno, de nuevo, gracias por estar aquí, Julián, y a ustedes también, a los que estamos en vivo. La clase, como siempre, la voy a grabar y los dejo con Julián. Disculpe, profe, creo que no se le escucha a Julián, al profe Julián. Aló, hola a todos. Creo que ahora sí. Eh, Buenas, profe, sí, ahora sí se escucha. Ok. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, ya Diego me presentó. Soy compañero de Diego acá en la Universidad de Washington. Em, Estoy haciendo mi segundo año de doctorado y pues, como Diego comentó, la idea sería mostrarles un poco toda mi experiencia, toda mi trayectoria como una persona de Latinoamérica. Y aparte comentarles un poco de mis proyectos de investigación y proyectos que hice en la industria y más importante cómo eso se ha relacionado con los conceptos que ustedes han aprendido, con los conceptos que van a aprender en la clase con Diego. Entonces, déjenme nada más compartir pantalla. Y creo que sí se ve bien. Experiencia como un estudiante y también como un diseñador de circuitos integrados colombiano. No tengo mucho más para decir. Esta es la agenda que tengo preparada para hoy. Generalmente, o mejor dicho, no espero gastarme las 2 horas. No espero que esto sea una clase donde se aprenda un concepto supremamente bien. No espero que esto sea una clase destinada a aprender un circuito en particular. Simplemente narrar experiencias. Pueden preguntar en cualquier momento, me pueden interrumpir sin levantar la mano, simplemente desmutearse y adelante. Primero que todo, un poco de contexto. Como ya dijo Diego, soy de Bucaramanga, Colombia. Como sé que muchos de ustedes son de Venezuela, creo que están un poquito familiarizados con Santander en Colombia, norte de Santander, que es la frontera con Ureña y con San Antonio. Digamos que estamos pegaditos. Soy de nuevo estudiante de doctorado en la Universidad de Washington, en el grupo de Scilab. Fui estudiante de pregrado y de maestría en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga y estuve de intercambio en la Universidad Católica de Lovaina, donde hice mi pasantía en IMEC como diseñador analógico. Entonces, donde tuve tiempo de empaparme con tecnologías, con circuitos que se usan actualmente en la industria. Como tal, mi investigación hasta el 2021, en este momento en el doctorado cambió un poquito, pero mi investigación desde el pregrado y la maestría se centró en la generación de reloj. Yo sé que ustedes ya han sido familiarizados con el concepto de frecuencia y ahorita que van a ver celdas de flip-flop o celdas de latches, ellas necesitan un reloj. Bueno, resulta que hay equipos dedicados a generar las fuentes que les dan los relojes a los circuitos digitales. Acá simplemente tenemos 2 ejemplos. El ejemplo que está en la parte de la izquierda es un oscilador RC, ya vamos a hablar un poquito más en detalle. Y el ejemplo que está en la parte de abajo es mi tesis de maestría, que es
un oscilador de anillo de multilazo. Y yo sé que los circuitos a simple vista pueden ser y parecen bastante complejos, pero fíjense que los circuitos son netamente cosas que ustedes ya sé que han visto en esta clase. Estamos viendo transistores, estamos viendo inversores y estamos viendo R y C, que son cosas básicas que ustedes como estudiantes de una clase de VLSI están aprendiendo o inclusive ya vieron. Y esto es muy chévere, esto es muy bacano porque precisamente son esas cosas y esos pequeños detalles, esas cosas fundamentales, se van a ver reflejados si ustedes quieren seguir en esta área de circuitos integrados, lo van a ver día y noche y va a ser prácticamente su pan de cada día. Entonces, este de acá es el grupo de investigación que está en Bucaramanga, de aquí es donde vengo, aquí es donde me formaron, el grupo de investigación on chip, donde si ustedes se dan cuenta se puede ver que hay microelectrónica en Colombia. Generalmente el grupo se basa en diseño analógico y en diseño de sistemas de seguridad en hardware. Aquí simplemente podemos ver una foto de los chips que se han fabricado en Colombia, que se han diseñado en Colombia y cómo generalmente nosotros los probamos. Este es el grupo de investigación que está en Colombia, el grupo está bastante cerca a ustedes, hasta julio del 2021. Estaba conformado por el profesor Elkin Roa, bastantes estudiantes de doctorado, bastantes estudiantes de maestría y más de 20 estudiantes de pregrado. Gente en el mismo nivel que ustedes en este momento, ya está empapándose con microelectrónica, ya está haciendo circuitos integrados e inclusive probándolos en silicio. Créanme que no hay nada más chévere que fabricar su circuito, que llegue el silicio, probarlo y ver que está funcionando. Y el grupo de investigación no es nada del otro mundo, no tenemos, allá en Colombia no tenemos como tal una infraestructura supremamente grande, supremamente detallada, no, son simplemente estudiantes con sus respectivos computadores portátiles, cada uno diseñando circuitos y cada uno trabajando aparte. No se necesita gran equipamiento y no se necesita generalmente herramientas costosas para diseñar circuitos, aparte de las licencias, aunque bueno, yo sé que ahorita ustedes están trabajando con herramientas open source, que de hecho es un muy gran paso. Y finalmente quería mostrar 4 de los chips que se hicieron en Colombia. Se hicieron también en colaboración con gente de Latinoamérica. O sea, hay bastante microelectrónica en Latinoamérica, a pesar de que estamos trabajando como sobre las sombras. Son 4 chips, generalmente especializados en seguridad y son chips de bajo consumo. Siempre son microcontroladores especializados en bajo consumo. Como pueden ver, generalmente siempre trabajamos con convertidores de datos y circuitos más que todo analógicos. El grupo en Colombia no se centra tanto en electrónica digital, pero bueno, también hemos diseñado circuitos y sistemas de alta velocidad. No sé, muchachos, qué tecnología ustedes están usando ahorita en este momento, a pesar de que sea open source. No, era Sky 130. Están usando Sky 130. Entonces, como están usando Sky 130, ya sabemos que para estándares de hoy somos bastante lentos, porque ya muchísimos procesadores están usando 16 nanómetros, 14 nanómetros, incluso 7 nanómetros. 5 nanómetros ya. Pero cabe resaltar que más o menos a mediados de la década 2010, 2015, las tecnologías maduras, por así decirlo, 130, 180, empezaron a subir. Precisamente, ¿por qué? Porque son baratas. Y es precisamente, alguien está escribiendo en el chat. Y dice Marco, el M2 de Apple usa 5 nanómetros, ¿no? Con ARM incluso. Y hay procesadores de circuitos en 4. Creo que lo más reciente, pero 4 es una versión madura de 5. Ya, específicamente, o sea, actualmente la industria está yendo cuando quiere velocidad a tecnologías muy nuevas, muy pequeñas, pero cuando queremos sistemas de bajo consumo o sistemas analógicos confiables, necesariamente tenemos que volver a las tecnologías maduras. Y es aquí donde, de hecho, la microelectrónica de Latinoamérica está empezando a florecer. No es netamente por una cuestión de que no sabemos hacer circuitos digitales, no, es netamente una cuestión de accesibilidad. Generalmente es muchísimo más barato fabricar y diseñar un circuito en una tecnología madura como 180 nanómetros que en 4 nanómetros.
que una universidad tampoco se lo puede permitir. Para ponerlo en contexto, para poner en contexto lo que dice Julián, 180 nanómetros es una tecnología de antes del año 2000. Creo que es del 97. O sea, pero todavía hoy en día hay muchos circuitos que se fabrican en esa tecnología, pues también. Ok. Finalmente, pues de hecho en Latinoamérica, precisamente en Colombia, ha tenido bastante colaboración académica con muchísimas universidades del mundo, desde Tokio en Japón, Texas, Cambridge. Acá hay muchísimas más que se me pasaron, que Leuven, donde yo estuve. Y es bastante fascinante porque yo empecé trabajando en Colombia cuando apenas estábamos empezando a crecer. Y ver hasta dónde ha llegado es bastante chévere. Y de hecho también hemos tenido colaboraciones con la industria. Yo no sé si ustedes conocen a SciFive. SciFive en este momento es una casi Big Tech, es una compañía bastante grande. De hecho tuvo una oferta por $2.000 millones que Intel la quería comprar. Pero a mediados del 2016, comienzos del 2017, era una startup que literalmente valía cero. Cuando ellos valían cero, se acercaron a Colombia y buscaron grupos de investigación que quisieran diseñar los periféricos analógicos. Digamos que fuimos mano de obra barata, para qué mentir, pero fue una colaboración bastante grande con la industria y nosotros los ayudamos a hacer lo que en este momento son. De hecho, vamos a ver un poquito más en detalle uno de los chips que fabricamos con ellos, o al menos la porción en la que yo estuve involucrado. Hasta ahora, muchachos, si tienen preguntas de nuevo, frescos, me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema. Porque aquí vamos a empezar a trabajar a ver cosas interesantes, a ver cosas chéveres. Y uno de los ejercicios interesantes que se me ocurrió a la hora de preparar esta charla fue, quiero mostrarles mis proyectos en los que he trabajado y ver cómo los conceptos de VLSI se han aplicado a esos conceptos, a esos proyectos. ¿Por qué? Yo sé que muchos de ustedes están pensando que en este momento están en un nivel muy básico, en donde nada más conocen qué es un inversor, nada más conocen qué es un circuito RC y que parecen que son cosas muy simples. Pero de nuevo, y como lo he dicho y lo he recalcado desde el comienzo de la charla, esas cosas simples van a ser el pan de cada día para las personas que quieran continuar en esta área. Entonces, les planteo un problema y me gustaría que ustedes me contesten. Yo soy su jefe y necesito que ustedes me diseñen un circuito. Necesito un reloj que no dependa de la tensión de alimentación. Ese es el problema que yo quiero que ustedes me resuelvan. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Yo acá doy una pista y quisiera preguntarles qué componentes que ustedes han visto en estas clases de VLSI no dependen de esa tensión de alimentación. ¿Qué componentes nosotros podemos usar para generar un reloj que no dependa de la tensión de alimentación? ¿Está clara la pregunta? Sí, profe. Vale, creo que alguien está. A ver, para poner un ejemplo, si quisieran usar un transistor, ¿cierto? Y de repente tratar de hacer una resistencia en pequeña señal, etcétera, pues vimos que esa resistencia va a depender del voltaje, ¿cierto? Del voltaje que estemos aplicando, etcétera, etcétera. Si quieren usar un inversor, también vimos que el tiempo de propagación de un inversor va a depender del voltaje aplicado, etcétera. La pregunta de Julián es qué cosa podemos hacer, qué cosa se les ocurre que podemos poner que no dependa del voltaje. Los capacitores que traen los transistores, que dependen del proceso de fabricación. Obviamente Diego también está bienvenido a participar. ¿Aló? Ay, ¿Se escucha? sí, bueno.
Que los condensadores de los transistores dependen del proceso de fabricación. Se podrían usar lo, eso, ¿no? Ok, vamos por buen camino, vamos por buen camino. ¿Qué otro componente que conozcamos no depende de la tensión de alimentación? Ya Osvaldo dijo condensadores. ¿Qué más se les ocurre? Va por esa línea. Si quieres decir tú que tienes. Ay, Dios. Bueno, digamos que un condensador por sí solo no me ayuda. Si yo quiero generar un reloj tiene un periodo. Y cuando yo pienso en un periodo, yo pienso en una unidad de tiempo. ¿Qué cosa necesita un condensador para empezar a hablar de una unidad de tiempo? ¿Sí? Para ir en esa línea de la sugerencia de Osvaldo. ¿Qué me hace falta? Una resistencia para poder cargar el condensador. Exactamente. Vamos bien, vamos bien. Precisamente este problema tiene una solución que arranca por un tema bastante sencillo. Si yo quiero que no dependa de la tensión de alimentación, pues necesito usar componentes que no dependan de la tensión de alimentación. Y en estos casos, que ocurre muchísimo a nivel de diseño, necesitamos usar elementos pasivos, necesitamos usar cosas que no sean transistores. Y para eso podemos usar una resistencia y un condensador y podemos hacer una red de RC. Y al hacer una red de RC, generamos algo que se llama constante de tiempo. Creo que esto también ustedes lo deben conocer desde hace bastante. Y que solamente depende del valor de esos componentes. Julián, antes de seguir, ¿por qué la resistencia y la capacitancia no dependen de BD? Esa es una buena pregunta. Y quisiera que ellos la respondieran. ¿Pudiera repetirla, por favor, que no se escuchó? La pregunta de Diego fue, ¿por qué la resistencia y la capacitancia no dependen de BDD? Basado en lo que ustedes han visto. Bueno, la capacitancia depende del proceso de fabricación de los transistores, de qué tan ancho sea el canal y todo eso. Y la resistencia, al principio no dije resistencia porque pensaba que nada más íbamos a tomar en cuenta la resistencia del transistor en el comportamiento no lineal, pero, digo lineal, pero si se puede utilizar los cables como resistencia de alguna forma, no sé. Ok, vamos de hecho por buen camino. Ya empezamos a tocar temas un poco de proceso de fabricación. Quiero empezar con la resistencia. Cuando uno realiza un proceso de fabricación, cuando uno le dan una tecnología, generalmente uno tiene a la mano elementos que no sean transistores. Por dar un ejemplo, nosotros estamos hablando de, o bueno, Osvaldo mencionó usar un transistor como resistencia, se puede, pero a la hora que usamos un transistor como resistencia, pues automáticamente estamos dependiendo de VDD, estamos dependiendo de un voltaje. Entonces, a pesar de que funciona, no nos sirve para solucionar este problema que está planteado. Lo que usamos son resistencias explícitas. ¿Sí? No son transistores, sino son literalmente elementos, es una cadena de polisilicio, que ustedes llaman elementos, es solamente la cadena de polisilicio que está usándose como un elemento resistivo. ¿Sí queda un poco claro o sigue confuso? También Es para un poco aclarar, confuso. el polisilicon que dice Julián, el polisilicio, como cualquier elemento, va a tener cierta resistividad. Entonces, a la hora de hacer un cable de polisilicio, especialmente si lo haces más finito o le pones a dar vueltas, etcétera, pues va a tener una resistencia ahí. Acá no puedo dibujar, perdón. Sí. Estás en PowerPoint, ¿no? Sí. Si le das botón derecho. Para ahondar un poco en lo que decía Diego y para que quede bastante claro,
Si yo quisiera usar un transistor como resistencia, por ejemplo, tomemos un transistor N, ¿sí? Ustedes ya conocen bastante bien esto. Esta resistencia es bastante no lineal, porque depende de esta tensión y depende de esta tensión, que de nuevo, no es lo que queremos solucionar. Pero también retomando lo que Osvaldo decía, podríamos usar, ustedes pueden decir, ¿saben qué? Yo ya vi que existen ruteos de metales y voy a hacer una línea de metal y esta va a ser mi resistencia. Y es algo también bastante válido. El problema es que de por sí un metal es muy poco resistivo, es bastante conductor. Por lo tanto, su resistencia es bastante pequeña. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una resistencia grande, en lugar de colocar una tira de metal, colocamos una tira de un material aislante. Y ustedes saben que el material aislante que más tenemos a la mano, pues es el mismo material con el que hacemos la puerta de los transistores, que es el polisilicio. Entonces, de ahí es donde viene el proceso de fabricación específicamente de las resistencias. Y como ahora estamos dependiendo de la resistividad de un material, la resistencia no va a depender de la tensión de alimentación. Va a depender del proceso, sí, y va a tener otro montón de problemas, pero como tal, vamos por partes, la resistencia hecha a base de polisilicio no depende de la tensión de alimentación y por lo tanto nos sirve para este caso. Pero bueno, ya que empezamos la discusión, hablemos del condensador. ¿Por qué el condensador tampoco depende de la tensión de alimentación? Porque de hecho, si se acuerdan, cuando estudiamos capacitancias parasíticas, etcétera, pasamos un buen rato hablando de que la capacitancia en el gate iba a depender del estado del transistor, ¿cierto? No era una capacitancia constante, pase lo que pase, ¿cierto? Empezamos a hablar de que a medida que se formaba el canal, entonces era equivalentemente a pensar que el ancho de las placas del capacitor, etcétera, se hacía más grande y la capacitancia bajaba un poco y luego volvía a subir. Entonces estamos pensando en capacitancias de un transistor, pues no es cierto que van a ser independientes de VDD. Entonces, ¿qué capacitancias está pensando Julián? ¿O cómo pensarían ustedes que pueden hacer una capacitancia en su chip? ¿No se podría hacer usando la misma idea de la resistencia, poniendo metal y polisilicon en el medio? Casi, pero bien. De hecho va por ahí, va por ahí. No usamos polisilicio en el medio porque voy a tratar de hacer un dibujo en 3D. Me disculpan por mi manera de dibujar. Si nosotros ponemos dos metales y por alguna razón decidimos poner polisilicio en la mitad, primero, esto sería imposible de hacer en un proceso de fabricación real porque va por litografía y por máscaras. Entonces el polisilicio siempre va a estar debajo del metal más bajo. Pero imaginemos que esto se puede hacer. Si esto se puede hacer, sería lo mismo que hacer dos capacitancias en serie. Y nosotros sabemos que capacitancias en serie se reduce en la capacitancia equivalente. Pero lo que sí podemos hacer es simplemente poner un metal sobre otro metal. Literalmente es eso. Si nosotros ponemos un metal sobre otro metal, pues tenemos una capacitancia. Y esta capacitancia depende de la tensión de alimentación. No, nada más depende de su geometría. Y una pregunta, ¿qué se pone en el medio de los dos metales para que no se toquen? Porque, bueno, si se tocan no sería un solo metal y no haría nada, ¿no? En realidad son metales de varias capas. Ellos han visto layout, ¿cierto? Sí, todavía no he hecho un CAD con layout, pero sí hicimos la clase de proceso de fabricación. Vale. Entonces, podríamos decir que este, por ejemplo, es metal 1 y si yo quiero una capacitancia bastante grande, coloco esto como si fuera metal 2 y digamos que la distancia es bastante pequeña, entonces mi capacitancia aumenta. Pero si por alguna razón yo quisiera una capacitancia más pequeña, puedo colocar esto en una capa superior y aumento la separación entre ellas. Y entonces ustedes saben la fórmula de capacitancias de placas paralelas, entonces mi capacitancia se reduce. O sea, Pero, disculpe. sí. Ahora, para completar la idea, recuerden cuando hablamos del proceso de fabricación, hicimos todos los dibujos y nos quedamos en metal 1, pero dijimos que había varias capas de metal que estaban más arriba. Entonces, pero,
perfectamente puedes poner una capa de metal 2, que lo que quiere decir es metal, pero está en 3D, está más arriba. ¿Sí se entiende la idea? Sí, profe. Bueno, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque digamos que la gente con plata hace trampa. Suena muy feo decirlo así, pero creo que así se les puede quedar. Y resulta que hay procesos o hay compañías que dejan colocar capas internas entre los metales y colocan algo llamado dieléctrico. Y ahora, de nuevo, no quiero entrar en detalles de física del estado sólido, ni mucho menos, pero al añadir un dieléctrico, la permitividad aumenta, entonces la capacitancia equivalente también aumenta. Pero de nuevo, esos son procesos especiales, son procesos, digámoslo así, que uno tiene que pagar más porque es una capa adicional y generalmente no los ofrecen a nivel de academia. Estos capacitores se conocen como capacitores MIM, Metal Insulator Metal, o MIM, y los que discutimos sin dieléctrico serían MM. Yo solo metal. Julián, y una pregunta antes de seguir, ¿sabes? Porque estás hablando de que quieres tener elementos que no dependan de BDD, entonces resistencia, capacitancia, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres tener cosas que no dependan de BDD? ¿Es para ellos o es para mí? Es para ti. Ok. No quise entrar en detalle, por eso planteé el problema de que no dependa de la tensión de alimentación, pero supongamos que mi reloj va a depender de la tensión de alimentación. Sería injusto que yo a ustedes les entregue un chip donde les diga, este chip va a funcionar como un contador y este chip les va a contar cada segundo. Pero resulta que es cada segundo si está a 1 voltio, pero si está a 600 milivoltios es cada 2 segundos. Si está a 800 es cada 3 segundos. Entonces, para aplicaciones muy concretas donde uno necesita medir tiempo preciso, generalmente se usan osciladores que no dependan de BDD, se usan relojes que no dependan de BDD. Que si yo quiero contar un segundo, que sea un segundo independientemente de la tensión de alimentación que tenga. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, y Sí, por sí. ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre hacer un oscilador de esta forma y usar un reloj? Porque el reloj en teoría de cuarzo, son reloj de cristal, ¿esos tampoco dependen de BDD o sí dependen de BDD? Estamos entrando en terreno que no quería tocar. El oscilador de cuarzo es inclusive mucho mejor. El oscilador de cuarzo es un cristal y es muchísimo más estable. Ya vamos a ver por qué. Resulta que esto hasta ahora suena muy mágico, pero a pesar de que no dependen de BDD, dependen de otro montón de cosas. La resistencia cambia con la temperatura, la resistencia cambia con el proceso, la capacitancia cambia también con el proceso, etcétera. Entonces, cuando uno quiere algo aún más preciso, uno necesita un oscilador de cuarzo o un oscilador de cristal. ¿Cuál es la desventaja que tiene el oscilador de cristal? Indispensablemente tiene que ser por PCB. Esto no se puede fabricar adentro de un chip. Mientras que este oscilador de tipo RC se puede fabricar adentro del mismo chip. Entonces es un trade-off. Si tienes espacio en tu diseño o en tu PCB para poner un oscilador de cuarzo, perfectamente lo puedes poner. Y va a ser muchísimo más estable y te va a contar con muchísima más precisión que este oscilador RC. Pero si no hay espacio, a fuerzas toca utilizar un oscilador RC. También hay otros detalles del tiempo de arranque, de la energía de arranque, que felizmente los podemos discutir al final de la charla. Pero en primer lugar, es precisamente la distinción entre osciladores RC y osciladores de cristal, de cuándo usar uno o cuándo usar otro. ¿Sí está claro? Sí, gracias, profe. Vale. Pero bueno, ¿dónde está mi mouse? Perdón, ya lo encontré. Entonces, quiero mostrarles el concepto básico de un oscilador RC. Por ahora ignoren ese módulo de control, ya van a ver que es bastante sencillo, no tienen que saber lo que hay, digamos, adentro. Si ustedes se dan cuenta, es una red RC con unos transistores que están arriba y abajo y un comparador.
Entonces, quiero arrancar y vamos a arrancar el diagrama conceptual asumiendo que esta tensión es igual a 1, a un 1 lógico o BDD. Entonces, muchachos, ¿qué pasa si esta tensión es un 1 lógico? No se ve dónde está marcando. Ah, no se ve dónde estoy dibujando. Ahora sí. Sí, Sí, en ¿Qué ese pasa? caso el transistor NMOS estaría encendido mientras que el PMOS estaría apagado. Vamos bien. Y si este transistor está encendido, yo puedo asumir que por acá hay corriente, ¿cierto? sí, Correcto. Entonces, ¿qué está pasando con esta red de RC? ¿Se está cargando o se está descargando? se está descargando. Por lo tanto, yo debería ver un voltaje que cae de esta manera. ¿Por qué cae de esta manera? Esto es circuitos básicos, es una caída exponencial. ¿Y de qué depende esta caída? De tau, que depende de R y de C. Exactamente. ¿Depende de VDD? No. Precisamente es el objetivo que queremos. ¿Vale? A ver, yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Y qué pasa con la resistencia del transistor? ¿Qué pasa con la resistencia del transistor? O yo la debería responder. No sé. Era para ti, pero si quieres escuchar ideas de ellos, pues. Sí, me gustaría escuchar una lluvia de ideas, porque es cierto, aquí hay una resistencia. ¿Qué pasa con esa resistencia? Deberíamos asumir el peor caso escenario, que es cuando esta resistencia está en su máximo por el tau. Deberíamos asumir el peor caso. ¿Puedes repetir? No me quedó claro. O sea, que cuando o sea, el peor caso escenario sería cuando el valor de la resistencia lineal sea máximo. Entonces no deberíamos asumir ese caso para calcular el tau. Pero entonces el tau está cambiando, porque si este voltaje está cayendo, este voltaje también está cayendo. Entonces la resistencia también está cambiando y tau también está cambiando. Aquí es donde vienen los Para ese conceptos. caso, Ah, bueno. no, Sí. disculpe. No. No, iba a decir que entonces para ese caso entonces habría que colocar una resistencia, la resistencia R, ah, suficientemente grande para que la resistencia del transistor no la afecte. No es que no le afecte, es que la podemos No, despreciar. disculpe, se desprecie, exacto. Exacto. Y es efectivamente lo que hacemos. De hecho, en bastantes diseños, este señor alcanza a ser de los mega ohmios, mientras que estamos hablando de las centenas de ohms en el peor caso, que es cuando esta tensión es mínima para nuestra resistencia. Entonces, efectivamente, el tau no es 100% lineal y aquí es donde vemos que todas nuestras suposiciones iniciales empiezan a fallar, pero tenemos que vivir con eso. Digamos que no podemos estar siempre del lado de la parte ideal. Entonces, sí, el tau cambia, pero digamos que cambia de una manera bastante poco. Bueno, eso es contradictorio. No cambia de una manera significativa. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. No sé si están familiarizados con el concepto de comparador, o sea, con qué hace un comparador. Y si no, Sí, se puede explicar. Sí. Sí, sí sabemos, creo. Ok, perfecto. Entonces, precisamente el comparador, en el momento en el que esta tensión, que es la misma de esta tensión, cruce un voltaje de referencia externo, efectivamente este comparador va a cambiar su salida, va a cambiar de un 1 a un 0, y el módulo de control, que lo podemos ver en este momento como una cadena de inversores para recuperar la salida del comparador, va a tirar esta tensión a 0. Y ahora, ¿qué pasa cuando este voltaje baja a 0? el ¿Qué sucede con transistor los PMOS se transistores? enciende y se ¿Y carga el el N? circuito. Ah, el N se apaga. Exactamente. Entonces, ahora podría decir que estoy cargando la red de RC. Y es por eso que mi salida ahora vuelve a subir. Cuando vuelve a subir,
el comparador vuelve a un 1, acá vuelve a ocurrir un 1 y se cierra completamente el ciclo. Y felicitaciones, muchachos, hemos construido un oscilador RC. Hasta ahora, ¿preguntas? Profe, nada más quisiera saber qué es lo que conforma el módulo de control, si no es mucho molesto. El módulo de control en este momento lo podemos entender como una cadena de inversores, porque este comparador es un comparador analógico, no es netamente digital, porque no estamos comparando señales digitales, estamos comparando señales analógicas. Entonces el voltaje, como podemos ver acá, digamos que no es un voltaje completamente digital como nos gustaría para alimentar directamente el transistor. Digamos que si nosotros alimentamos directamente el transistor con esta onda, no sabemos qué pasa en esta zona de incertidumbre, sino que usamos netamente una cadena de inversores y al final es una cadena de buffers porque este transistor es bastante grande y como este transistor es bastante grande, el inversor que esté aquí al final tiene que ser bastante grande. Entonces simplemente, no sé si ya han visto sizing de inversores. Entonces yo creo que ustedes ya saben, ya están familiarizados. Necesitamos acá construir una cadena que vaya grande, 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 hasta llegar a una capacitancia de carga. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Listo. Y se llama módulo de control y no se muestra cadena, no se muestra como cadena de inversores, porque en realidad se pueden hacer de muchas maneras. Estas cadenas de inversores se pueden ajustar, se pueden, por así decirlo, este inversor se pueden colocar varios inversores en paralelo y podemos colocar acá switches para controlar la fuerza de los inversores dependiendo de ciertas características, dependiendo de ciertas variaciones. Y es por eso que no se muestra la cadena de inversores, sino se muestra solamente un módulo de control. Pero yo quisiera preguntarles algo. Resulta que este reloj, bueno, podemos verlo acá más limpio. Resulta que este reloj, si se dan cuenta, la salida es una onda exponencial, no es una onda cuadrada, como las que ustedes están acostumbradas a ver o las que ustedes ponen en simulación. Entonces, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto me sirve como reloj? Faltaría como algo más, pero no estoy seguro que sería ese algo más. Ok, ok. ¿Alguien más tiene otra idea? O sea, yo pensé que ya teníamos el reloj, pero veo que no es como que los pulsos no son como del mismo tamaño, los negativos, entonces no sería un reloj. Pero no sé cómo se arreglaría eso. Ok, ok. Esta es una de las falencias del oscilador. Efectivamente, las personas estaban pensando que el reloj era BC. No, el reloj es BCK. O sea, la onda morada es lo que nosotros vamos a llevar a nuestros circuitos digitales. Pero no tiene un ciclo útil del 50% como nosotros estamos acostumbrados. De hecho, este circuito que diseñamos en Colombia tiene un ciclo útil del 98%. Y o sea, es bastante alto cuando uno lo pone en perspectiva, pero hay que recordar que estos relojes generalmente, como estamos hablando de resistencias de megaohmios, su constante de tiempo es bastante grande. Entonces estamos hablando de frecuencias del orden de los kilohertz. Y como hablamos de frecuencias del orden de los kilohertz, no existe ningún problema con mis circuitos digitales por tener un ciclo útil tan pequeño. Cuando vean flip-flops, cuando vean tiempo de hold y tiempo de setup, van a volver acá y se van a dar cuenta que para bajas frecuencias no hay ningún problema. Entonces, así sea una onda del 98%, se puede utilizar perfectamente para circuitos digitales. Eso como, de nuevo poniendo como contexto con la clase, el siguiente tema que probablemente comencemos mañana es flip-flops. Y vamos a ver que tenemos que tener cierto tiempo entre
los dos ejes del reloj para que sirva. Lo que dice Julián es que aunque el duty cycle, el ciclo útil es muy alto, como estamos en una frecuencia muy baja, el periodo es muy largo, entonces en unidades de tiempo tenemos suficiente tiempo. De nuevo, para también verlo intuitivamente, si piensan que un flip-flop captura data en el eje positivo del reloj, pues igual el eje positivo está ahí. Entonces igual lo puedes usar como reloj. Después hablaremos de por qué hay que tener cierto espacio entre los dos ejes, pero aclarando, poniendo en contexto con la clase. De hecho, muchos diseñadores dicen, ¿saben qué? A mí no me importa, coloquen un circuito que arregle ese ciclo útil. Existen circuitos que convierten esa banda del 98% en 5%, en 50%, sin ningún problema, pero no me siento confiado para hablar de ese mundo. Es más que todo circuitos muy analógicos y muy de circuitos de radiofrecuencia. Pero sepan que están ahí. Y si quieren buscarlo, se pueden llamar DCC, Duty Cycle Correction, por si están interesados. Pero bueno, ¿se acuerdan del... Inicialmente nosotros dijimos que esto nos funciona porque no depende del voltaje. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las falencias? No sé si ven alguna falencia en general en este circuito. Quisiera hacer una lluvia de ideas de ver por qué este circuito puede ser que falle, puede ser que no falle, no, bueno, puede ser que falle o puede ser en qué varía, etc. Ya yo hice spoiler de dos, ya dije que la resistencia depende de la temperatura y depende del proceso. Y si estamos a una temperatura diferente, tau va a cambiar, la frecuencia va a cambiar. Pero, ¿qué otras cosas hacen que este oscilador no sea ideal? ¿Qué se les ocurre? Como se necesita la cadena de inversores en el módulo de control y los transistores van a ser grandes, no ocupa como mucho espacio en la oblea de silicio. Ok, sí, pero lo estamos comparando contra un oscilador. Siempre estos circuitos se comparan contra un oscilador de cuarzo, contra un oscilador de cristal. Entonces, el argumento del área, digamos que cae por su propio peso. Sí, yo voy a ocupar 1 milímetro de silicio, pero usted necesita una PCB. Entonces, digamos que estos siempre van a ganar en cuanto a término de área. Pero es válido. Hay algo con los inversores, con la cadena de inversores. Va por ahí. Ahí hay una falencia bastante grande. Pero ¿qué El más? consumo de potencia que tenga por esa cadena inversora. El consumo de potencia sí, pero se necesita, o sea, es algo necesario. Y que consuma más o consuma menos por el voltaje, digamos que no importa en mi frecuencia, ¿no? Porque mi frecuencia no ha cambiado. Sí, va a consumir más o va a consumir menos, pero el objetivo del circuito está que es obtener una frecuencia que no dependa del voltaje. A ver, Julián, a ver si entiendo bien tu pregunta es, ¿cuáles son las falencias o fallas de esta idea con respecto a tener un periodo del reloj que sea independiente de BDD, ¿correcto? O sea, la idea es buscar qué cosas pueden estar fallando. Por ejemplo, hace poco hablamos de otra, hablamos de la resistencia del NMOS. Dijimos que eso va a afectar un poquito y la respuesta de Julián fue, no, ponemos una resistencia grande para que lo que afecte sea despreciable. Julián también dijo otra, que la resistencia que pones va a cambiar con la temperatura. ¿Por qué eso depende de BDD? Pues mientras más BDD, más consumo de energía, tu chip se calienta y ya por ahí tienes otra vez una dependencia con BDD. Ahora la pregunta es, ¿se les ocurren otras? Por ejemplo, Julián les estaba preguntando, en el módulo de control tienes una cadena de inversores. ¿De alguna manera, hay alguna manera de que BDD afecte el periodo por ahí o no? De nuevo me disculpan mi forma de dibujar. Bueno, deberían ser pares, ahora que me doy cuenta. A ver, dice en el chat, la cadena de inversores no introduce un retardo, dice Will. Exactamente.
Ese es el punto débil de este circuito. Disculpa, no sé si se escuchó, pero en la grabación, ¿puedes repetirlo? Ah. La- Ok, la respuesta de Will dice la cadena de inversores no introduce un retardo. Y efectivamente, el hecho de tener una cadena de inversores, independientemente de que fueran los inversores más rápidos del mundo, hay un retardo. Y como hay un retardo, el oscilador, la red de RC se va a demorar un poco más de tiempo en cargarse y un poco más de tiempo en descargarse. Entonces, eso va a añadir a la frecuencia de mi reloj. Y es un problema. Necesitamos compensarlo. Ahorita vamos a hablar de cómo se puede compensar, pero bueno, ya detectamos uno. Falta otro. Bueno, faltan otros dos, pero uno espero que no lo detecten porque no lo dibujé. Entonces, falta otro. Yo tengo uno también con el mismo transistor, ¿cierto? Para la Ujú. carga, con el transistor de arriba. Ujú. Esa resistencia sí va a depender del tiempo que tarde cargando el transistor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ese tiempo de carga no es despreciable con el de descarga, hay una variación ahí también, ¿correcto? Efectivamente, ese es el otro problema. Para hablar de la descarga, ustedes mencionaron que existía una resistencia, pero yo dije, bueno, tenemos una resistencia grande y listo, no hay ningún problema. Eso no aplica para el transistor de arriba, porque en el momento de cargar, yo no estoy viendo la resistencia porque el transistor N está apagado. Entonces, efectivamente, esa resistencia está sola contra el mundo cargando el capacitor. Y entre más se demore, más añade. De hecho, si nosotros hacemos un poco de zoom, esta onda en realidad es algo así. Se va descargando, y en vez de ser recta, es un triángulo. Y después vuelve a descargarse exponencialmente. Entonces, este tiempo, que perdón, debería ser una línea recta, y sí me da culpa. Este tiempo de carga depende netamente del valor de la resistencia que está aquí en este P. Y desafortunadamente esa resistencia depende de VDD. Entonces, todo lo que les dije al comienzo de que el sistema va a ser independiente de la tensión de alimentación es cierto, exceptuando los dos problemas grandes. De hecho, hay otro problema, el tercero que les comenté, es que este comparador no es perfecto y este comparador también tiene que ser alimentado con VDD. Entonces, acá también hay otro retardo que depende de VDD. Y es un problema. Generalmente lo que se hace para compensarlo y para arreglarlo es decir, bueno, yo no puedo calibrar el comparador porque el comparador está ahí y yo no puedo calibrar la resistencia de arriba porque yo necesito ese switch. De las tres cosas que mencioné, la única cosa que puedo calibrar es la cadena de inversores, es calibrar el módulo de control. Al calibrar el módulo de control, puedo de cierta manera compensar las variaciones y para cierto BDD necesito cierto número de inversores y para un BDD más grande necesito más o menos dependiendo de mi frecuencia objetivo. Eso hace que el circuito sea bastante más complejo. De hecho, creo que está acá atrás, perdón. El circuito que les mostré es este circuito de acá. Entonces, donde pueden ver que no es necesariamente toda la cadena de inversores. Tenemos un inversor especial que se conoce como Smith Trigger. No quiero entrar en detalles, pero es un inversor con histéresis. Y tenemos otro sistema de alimentación independiente para el comparador. Y aparte, como sabemos que la resistencia cambia con la temperatura y el capacitor también, resulta que tenemos switches para cambiar la resistencia y para cambiar la capacitancia. Entonces, a pesar de que la idea básica se mantenga, a la hora de hacer un diseño válido para silicio, todo está lleno de sistemas de calibración y todo está lleno para compensar variaciones de proceso y temperatura. Si nos damos cuenta, estas son las variaciones de temperatura que nosotros tenemos. Ignoren por favor la onda, la diferencia entre la morada y la azul, no es necesario. Pero si nos damos cuenta, a medida que yo aumento la temperatura, mi frecuencia empieza a caer y caer y caer y caer y caer y caer y no la puedo controlar. Si quieres, puedes decir que es cada vez. Ah, ok.
El eje X es la temperatura en grados centígrados y el eje Y es la frecuencia de oscilación de todo mi sistema. En este momento estamos oscilando a 32.768. No sé si tengan curiosidad de por qué ese número. Ese número es para competir contra los osciladores de cuarzo, contra los osciladores de cristal. Como ellos tienen una frecuencia fija, el oscilador RC tiene que setearse a la misma frecuencia para competir de manera justa. Pero lo que importa para esta gráfica es la variación. Dense cuenta de cuánto cambia solamente con aumentar la temperatura. Y entregarle a alguien un chip así es impensable. No es un producto que se pueda vender. Pero gracias a los sistemas de calibración y hacer el sistema un poco más complejo, nosotros podemos compensar y acercarnos lo más posible a ese resultado de 32.768. De nuevo, si vieran un oscilador de cuarzo, la respuesta sería muchísimo mejor. ¿Cuál es el problema del oscilador de cuarzo? Necesita muchísimo espacio. Pero esto es solamente para que vean y para que se den un detalle de que a pesar de que los sistemas parezcan complejos, todos los circuitos parten de una idea básica y el resto netamente son detalles. Al entender la idea básica, el resto puede llegar a ser cómo de X o Y manera pueda calibrar mi circuito a partir de variación. Hasta ahora, ¿tienen preguntas, muchachos? Sé que en este momento aceleré un poquito. Bueno, No, pero la duda es, ¿por qué? Bueno, ¿por qué no? O sea, me imagino que ese VDD 1.8 voltios es por lo que hablamos del transistor P, ¿no? De tipo P. Ah, ok. Estamos a 1.8 porque es 180 nanómetros. Esa es la tensión nominal más en esa tecnología. No sé, en 130 creo que es 1.2 también. Es 1.8 también. Sí, es netamente el valor nominal. Estas son medidas, perdón. Estas medidas por silicio son netamente para mostrar el efecto de la temperatura. No cambiamos la tensión de alimentación. Pero sí, sencillamente es un punto de operación. De hecho, si uno cambia BDD no debería afectar, precisamente porque ya dijimos que somos resistentes a las variaciones de BDD. Creo que Ok. alguien más tiene otra pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No sé si quiere hablar o... Bueno, ok, voy a seguir. Cualquier cosa me pueden interrumpir y volvemos, no hay problema. Esto simplemente es para mostrar que este es el circuito que está dentro de un microcontrolador, está dentro de un chip y este circuito alimenta los circuitos digitales. Esta foto fue tomada con un microscopio y este señor de acá es todo el circuito. Si nos damos cuenta, esto de aquí es el capacitor. Todo esto de acá es el capacitor. Y todo esto de acá es la resistencia. Entonces, si nos damos cuenta, la gran parte del área se pierde en usar elementos pasivos. Y precisamente es un circuito bastante grande. Estamos hablando de centenas de micrómetros cuadrados. Pero de nuevo, siempre que lo comparamos contra un oscilador de cuarzo, vamos a ganar en cuanto a área. Para estos procesos lo que importa es estabilidad en PDD. Pero bueno, ya hablamos muchísimo de relojes, hablamos muchísimo de uno de los proyectos. Quisiera hablar del segundo proyecto que tengo para ustedes, o del segundo concepto. Les voy a proponer una cosa. Necesito que ustedes diseñen compuertas lógicas. ¿Qué son compuertas lógicas? Ustedes ya las vieron. El inversor, la NAND, la NOR, un multiplexor, etc. Necesito que diseñen compuertas lógicas de alta velocidad. Necesito que lleguen a más de 5 gigas. Pero resulta que la tecnología que yo les di solamente tienen inversores que llegan a 2 gigas. ¿Qué hacemos? Y les voy a complicar aún más el problema. No tenemos dinero, no podemos comprar otra tecnología. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer?
De hecho, estos son problemas que bastantes universidades en Latinoamérica, en Colombia, en Brasil sufren porque no tenemos acceso a tecnologías de nodos avanzados. ¿Por qué pregunta sobre lo que dice Julián para ustedes en la clase? ¿Por qué Julián habla de la tecnología? Porque él dice, si tuviésemos más dinero, iríamos a otra tecnología. Pues, ¿por qué otra tecnología es más rápida? ¿Hay alguien ahí? Sí, es que sí. está Sí, difícil la pregunta. estamos pensando. La pregunta es que, ¿por qué dice Julián que si quisiéramos hacer un circuito más rápido, iríamos a otra tecnología? ¿A qué se refiere Julián cuando habla de eso? Bueno, mientras más pequeño es, más rápido podemos hacer la carga de los capacitores para los circuitos lógicos. No es Entonces, cierto. Mientras más pequeño sea el ancho, más tiempo me va a demorar en cargar los circuitos. Sí. No, pero sí, o sea, digo, era nada más cuando él habla de tecnología, nosotros todavía no hemos visto la clase de escalamiento de Denard, etcétera, que va a ser la última clase del trimestre, pero era, sí, para ver si estábamos todos pensando en lo mismo, que es pasar, por ejemplo, de 180 nanómetros a 7 o 5 o 4. ¿Cierto? O sea, mientras más pequeña es la tecnología, puedes hacer compuertas más rápidas, etcétera, etcétera, pero va a ser mucho, mucho más costoso. Entonces era nada más para poner esa parte en contexto. Sí, bien, gracias. Y para retomar lo que Osvaldo decía, cuando uno dice más pequeño, uno tiene que hacer referencia a que el transistor tiene dos dimensiones, ¿no? Si hago más pequeño el ancho, en realidad la estoy embarrando. Es más pequeña la longitud de canal. Pero sí, de hecho este es un problema que bastantes grupos de investigación en Latinoamérica sufrimos porque solamente tenemos accesos a tecnologías viejas y necesitamos hacer circuitos de alta velocidad para probar ideas de investigación. Entonces, ¿qué hacemos? En este momento es cuando nos toca pensar afuera de la caja. Y yo sé que Diego les mencionó muy por encima que existen otros tipos de lógica diferentes de la lógica CMOS. Y resulta que la lógica que nos permite llegar a altas velocidades se llama lógica CML o Current Mode Logic, por sus siglas en inglés. Esta lógica tiene una teoría bastante extensa. No quiero entrar en detalles. Esto de nuevo es netamente una pincelada de lo que podemos hacer. Y Julián, sí, ¿qué significa CML? ¿Qué significan esas iniciales Current Mode Logic. en español? Modo lógico de corriente sería la traducción digital. Llegando a por qué se llama de esa manera. Fíjense que en un transistor CMOS, en una compuerta CMOS, en una lógica normal, dependo es netamente del voltaje. Si yo tengo acá un voltaje X, voy a recibir acá un voltaje Y. Y netamente depende desde la tensión. Entonces es una lógica controlada por el voltaje. Mientras que en este caso, yo necesito a fuerzas tener acá una fuente de corriente que se hace a partir de este transistor. Y esta fuente de corriente, dependiendo de los voltajes que estén aquí y acá, acá voy a tener más corriente que aquí o menos corriente. Y se llama control modo lógico de corriente porque es precisamente la diferencia de las corrientes quien me dicta el voltaje de salida. Entonces, esta lógica de acá la controla el voltaje y esta lógica de acá la controla es esta corriente de alimentación. ¿Sí queda claro? ¿O puedo volver? No hay problema. Si no queda claro. sí queda claro, pero eso no haría como, bueno, o sea, la resistencia ya vimos que es gigante para el otro circuito, entonces estos circuitos serían más grandes. No, O- ok. Estos circuitos, para no entrar mucho en detalle, la resistencia de estos circuitos en realidad es bastante pequeña. Acá ya no necesitamos resistencias grandes. Estamos en otro nivel, en otra aplicación, porque ahora estamos hablando de velocidad. Necesito rapidez. Acuérdense el problema. Y si yo tengo rapidez, necesariamente necesito taos pequeños. Y con una resistencia grande no voy a tener un tao pequeño.
De hecho, estos circuitos se diseñan con una resistencia tan pequeña que la resistencia dominante es la resistencia de los transistores M1 y M2. ¿Sí? Ahora la que queremos despreciar es la resistencia RD. ¿Sí queda claro? Sí, gracias, profe. Listo. De nuevo, si tienen más preguntas, no pasa nada. Esto solamente es una pincelada de otro tipo de lógica que nosotros usamos. Y yo sé que, no sé si algunos de ustedes han tomado clases de circuitos básicos, de transistores básicos. Sé que muchos de ustedes son familiares con el término par diferencial. La lógica SML es una lógica base de pares diferenciales, pero que se usan, un circuito analógico se usa para hacer lógica digital. Y es por eso que la lógica SML es bastante chévere de aprender, aunque solamente se usa en casos extremos donde no podemos acceder a tecnologías más rápidas. Pero bueno, ¿por qué usar lógica SML? O sea, ¿por qué usar SML me ayuda? Perdón por mi dibujo, pero sé que estas ecuaciones, al menos la morada, ustedes están bastante familiarizadas con ella. La potencia en una lógica CMOS está dictada por... Ernesto pregunta, ¿qué falta en la ecuación que escribió Julián en morado? ¿Qué falta ahí? Ah, bien. Esa ecuación está mal. incompleta. Sí, está mal. ¿No sería la actividad de switcheo? Sí, de switching activity, exactamente. Acá, bueno, aquí un pequeño paréntesis. Nosotros pecamos porque algunos términos en inglés son mejores. Es mejor decir switching activity que actividad de conmutación. Yo no sabía cómo traducirla. Sí. Puse el switcheo entre comillas. O actividad de transición también. Sí, generalmente nosotros pecamos un poco. Los que conocen el término de tensión de offset en español es tensión estática de desfase. No. Pues por eso a veces algunos términos son muchísimo mejores en inglés. Pero bueno, cierro el paréntesis. Sí, falta el switching activity. Supongamos que es de 1. Y ahora mi ecuación errónea es correcta. Si nos damos cuenta, la potencia de una lógica CMOS sube en función de la frecuencia y sube en función de VDD. Pero la potencia en la lógica CML depende únicamente de la corriente que yo genere y es una corriente estática. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy trabajando a 1 kHz, pues me sale muchísimo más barato trabajar con lógica CMOS. Pero si llego a subir hasta cierta frecuencia, va a haber un punto en el cual salga muchísimo más barato pasarme a lógica SML. Y precisamente esto pasa en sistemas de alta velocidad. Creo que por el chat están escribiendo. Sí, dice... El switching was... ok. Sí. Va a haber algún punto en el que va a ser muchísimo más barato pasarme a SML. Y entonces muchísimos preguntarán, bueno, ¿y por qué no usamos ML a partir de ahí? Resulta que este punto está más o menos para 180 nanómetros. Me conozco el número de memoria porque he trabajado. Está más o menos en los 3.5 GHz. Y para 130 nanómetros de TSMC, que es muy similar a SkyWater 130, está más o menos en los 5 GHz. ¿Qué quiere decir? Si su sistema no va a trabajar a más de 5 GHz, es muchísimo mejor para ustedes quedarse con la lógica CMOS, quedarse con algo sencillo, funciona y no consume tanto. Pero a la hora que ustedes quieren romper esa brecha, necesariamente tienen que usar lógica SML. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí. Sí. Bien. Esto de aquí que nosotros vemos, de hecho, también es una ventaja. Y fíjense que es una lógica diferencial. Yo necesito Vein 1 y Vein 2 y genero Vout 1 y Vout 2. La ventaja de tener una lógica diferencial es que si quiero hacer un buffer en lógica CMOS, necesito 2 compuertas a fuerzas. Necesito un inversor y otro inversor. Mientras que en lógica CML solamente necesito una compuerta. Necesito un par diferencial. Y yo simplemente si quiero la negada, pues
volteo la salida o puedo escoger si quiero la salida sin negar o negar. Entonces, a la hora de tener que hacer cadenas de inversores o cadenas de buffers de muy alta velocidad, se prefiere utilizar lógica SML porque reduzco el número de compuertas que yo necesito. Y aparte, pues por el tema del consumo de potencia. Y esto puede extenderse muchísimo más. Acá solamente estamos viendo un buffer, pero bueno, antes de eso, quiero que se den cuenta de que las mismas gráficas que ustedes ya vieron, la curva estática de un inversor, la curva roja, la curva estática de un buffer, la curva azul, el noise margin o el margen de ruido de las compuertas lógicas también se puede tratar en lógica SML y nos damos cuenta de que también tienen respuestas transitorias. Por ejemplo, estas simulaciones con una cadena de inversores SML, en donde nosotros podemos ver señales intermedias y como son diferenciales, por eso podemos ver tensiones negativas. No es que exista menos 0.6 voltios o menos 0.5 voltios, sino como son diferenciales, pues podemos tener tensiones negativas. Pero de nuevo, esto solamente es para mostrar que existen otros tipos de lógica que pueden ver un poquito más afuera de la caja y que no siempre CMOS es la mejor solución. Y esto también se extiende hasta multiplexores, como podemos ver en la compuerta de la izquierda, o hasta latches, como podemos ver en las compuertas de la derecha. Y si ustedes tienen un multiplexor y tienen un latch, felicitaciones, pueden hacer cualquier tipo de compuerta lógica. Con un multiplexor pueden hacer una NAND, pueden hacer una AND, pueden hacer una NOR, pueden hacer una OR, pueden hacer también una XOR. Y con un latch pueden hacer flip-flops y con flip-flops pueden hacer divisores de frecuencia y ya pueden hacer hasta datapads, etcétera, etcétera. Prácticamente tienen toda la familia de lógica y toda la familia de compuertas digitales para lo que necesiten. Generalmente esta lógica es bastante específica porque no todas las zonas de un chip van a llegar a esta velocidad. Generalmente se trabajan máximo 6, 7 compuertas en cascada porque son caras de hacer, son bastante grandes. Pero si es lo único que tenemos a disposición y no podemos movernos a una tecnología madura, tenemos que recurrir a esta solución. Y simplemente quedarse con el hecho de que el no tener recursos para una tecnología avanzada no es excusa para probar una idea de investigación. Estamos... Una pregunta, Julián. Sí, también. ¿En qué aplicaciones, por ejemplo, usarías este tipo de circuitos? Por ejemplo, cuando estás diseñando un procesador, ¿vas a hacer un procesador RISC-V con este tipo de compuertas, etcétera? ¿O para qué aplicación sería eso? Ok, en absoluto. En realidad, para procesadores o para aplicaciones completamente digitales donde necesito muchísimas compuertas, no voy a utilizar lógica CML. Primero, una compuerta CML es el mismo espacio que, recuerdo, en 65 nanómetros. Un buffer CML ocupa lo mismo que 130 NANDs. Y es bastante injusta la comparación. O sea, se supone que un buffer debe ser más pequeño que una NAND. Resulta que en CML el tamaño es bastante grande. No las vamos a usar para un procesador. Pero generalmente se usan para PLLs o circuitos generadores de reloj de muy alta velocidad. Lo que generalmente se hace es, necesito una señal a 5 GHz, utilizo lógica CML para esa señal de 5 GHz y después de que va al procesador pasa por un divisor de frecuencia, que un divisor de frecuencia ya lo van a ver con Diego, lo podemos hacer a partir de flip-flops y flip-flops lo podemos hacer a partir de latches, entonces tenemos las compuertas. Y después de que reduzco la frecuencia de oscilación, puedo pasarlo a un procesador que está operando con compuertas normales o compuertas CMOS. De nuevo, son para pads muy específicos, son para lógica muy concreta, pero son una alternativa para procesos en los cuales no podemos acceder a tecnologías más altas. Una pregunta, o para ver si entendí bien la idea, ¿no? Cuando estás haciendo diseños de circuitos, por ejemplo, de radiofrecuencia, como dice Julián, relojes de alta frecuencia, necesitas para tus circuitos que van a ser primeramente analógicos, igual vas a necesitar cierto tipo de control digital, y ese tipo de control digital tiene que ser, de nuevo, muy alta frecuencia. Incluso
Si te vas a tecnologías muy altas, o que vamos a decir 28 nanómetros es una tecnología del 2010. Conozco diseños de radiofrecuencia en 28 nanómetros en los que aún en la parte digital no te vas a ir a hacer con puertas CML, etcétera, pero no vas a hacer nada automático, no vas a hacer nada que obtengas con hacer ese APR, que hablamos en una clase. Vas a hacer el diseño de manera personalizada, lo que llamarían custom digital. Y si entiendo bien el punto de Julián, es decir, en tecnologías tal vez más viejas, que son más baratas, para probar igual nuestras ideas de investigación de circuitos analógicos en los que necesitamos una señal digital rápida para control, ahí es que vamos a poner estas compuertas CML, no es que vamos a hacer un circuito completamente digital con esas compuertas, ¿sí, sí es eso? Son partes muy específicas del chip, son partes muy concretas, donde esta lógica es bueno que la conozcan, sobre todo porque muchísimas técnicas muchísimas técnicas analógicas para aumento de ancho de banda salieron de la lógica SML. Y si ustedes quieren seguir su área por el diseño analógico o por el diseño de radiofrecuencia, esto va a ser su pan de cada día también. Pero si quieren seguir en el diseño digital, es muy bueno tener esta noción de que existen lógicas distintas a la CMOS y que cada una tiene sus usos y sus aplicaciones específicas. Y nada, muchachos, eso es todo lo que tenía para ustedes. Si tienen preguntas, adelante y más que contento de responderles. Una duda. ¿Esa lógica se puede mezclar también con CMOS clásica, así como hay, no sé, BiCMOS o había antes BiCMOS? Ajá, ¿cómo así mezclarlas? Menos mal lo preguntaron. O sea, No, que no sé, una salida de un latch, yo no sé, o va a la entrada de un datapad que está hecho con CMOS, algo así. ajá. Si tienes una señal CMOS y la vas a pasar a una CML, sí se puede hacer directo. Pero si tienes una señal CML y la quieres pasar a CMOS, no la puedes pasar así tan rápido, por dos razones. Primero, la velocidad. No puedes pasar a 5 GHz CML a 5 GHz CMOS porque las compuertas no van a trabajar, por ejemplo. Y segundo y más importante, CMOS espera una señal de 0 a BDD, en este caso de 0 a 1.8, ¿cierto? Notémonos que acá las señales ML van de 0 a 0.5 en este caso, porque este nodo, que es mi salida, solamente puede valer BDD cuando está apagado, ¿sí? Cuando no hay corriente. Y cuando toda la corriente está fluyendo por acá, este nodo de acá va a valer BDD menos la tensión de la resistencia. Nunca va a llegar a cero. Y eso es un problema, es un problema bastante grande, porque no podemos pasar de CML a CMOS sin otro circuito u otra interfaz. Esa otra interfaz se llama CML to CMOS Converter. Es otro mundo completamente diferente. Es una interfaz netamente analógica que convierte una señal CML a una señal CMOS. No quise entrar en todos los detalles, parafraseando y simplificándolo muchísimo. Son dos latches junto con un level shifter. De nuevo, creo que van a ver latches con Diego. No sé si alcancen a ver level shifters. ¿No los alcanzan a ver? Ok. Los pueden investigar por su cuenta. CML to CMOS Converter, simplemente notar que existen, que están ahí, son usados precisamente para pasar de CML a CMOS, pero no son tan costosos y no son difíciles de diseñar, digamos que son triviales. Son complejos en cuanto a cómo operan, pero una vez uno obtiene el concepto, ya es literalmente colocar compuertas y sale. Ok, gracias. Hay una pregunta en el chat también. Me aprovecho para leerla. Dice Will, una pregunta. ¿Necesito un par de resistencias para cada compuerta en lógica CML o podría usar dos resistencias para todo el circuito? Todas las compuertas. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Creo que depende del circuito. O sea, si tuviéramos
o sea, dos de estos separados, sí necesitaríamos las dos resistencias para cada uno, porque si no, la corriente que pasa se dividiría. Pero bueno, en la otra imagen sale uno que tiene varios como en cascada la lógica y usa nada más esas dos resistencias. Lo que pasa es que esto es una sola compuerta, Willy Osvaldo. El MUX y el latch que estamos viendo aquí es solo una compuerta. Entonces, cada compuerta necesariamente necesita su par de resistencias. Porque si, por ejemplo, yo conectara esto a un buffer CML, ¿cierto? Bueno, acá me perdonarán por ese puente mal hecho. Si yo conectara esto a un buffer CML, yo no puedo usar estas resistencias porque si no mi salida dependería de la compuerta anterior. Estaría haciendo algo prácticamente parecido a esto, lo cual no tendría mucho sentido. Entonces, también precisamente por eso es que son bastante costosas y bastante grandes. Como necesitamos resistencias pequeñas, porque queremos altas velocidades, necesitamos resistencias de gran tamaño, no de gran longitud, sino de mucho ancho, para que mi resistencia sea pequeña. Entonces, como son bastante anchas, son bastante grandes y son muy costosas. ¿Vale? ¿Sí está claro? Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. En este, digamos, en este, ¿cómo que se llama? En el CML, esa tecnología, eh, yo por lo menos veo que aquí utilizamos relativamente fuentes sencillas, muy entre comillas, pero quisiera saber si de repente hay aplicaciones con fuente Whitlar que, claro, aumentaría la complejidad, pero nada más quisiera ver hasta dónde llegaría ese alcance. ¿Con puente de qué, perdón? Fuente Whitlar, Bueno, no por conozco. ejemplo. No, Ok. pues desconozco el puente Whitler. Ahí sí no sabría responderte. Ok, no se preocupe, profe, gracias. O tal vez también pudieses decir, César, a qué te refieres y tal vez Julián, si... Por lo menos en el circuito del latch que está a la derecha, vemos que abajo los últimos dos transistores, que está controlada por la fuente de corriente IB, una fuente Whitlar es técnicamente eso, pero digamos que abajo, donde está conectado entre el source bueno, puede ser cualquiera de los dos transistores, pero digamos, entre el source de transistor y tierra, en vez de estar conectado directamente por un cable, está conectado por una resistencia relativamente considerable. Y en base a esa resistencia controlaríamos la corriente. No sé si me explico. Ok, ya, creo que ya te entendí. Básicamente, si hay aplicaciones en donde podríamos cambiar esta fuente de corriente simple por otro tipo de espejos de corriente, para hacerlo un poco más preciso. ¿Sí va por ahí la pregunta? Exacto. Sí. Sí. Y la respuesta es sí, siempre y cuando tengas suficiente tensión de alimentación acá. Si hay suficiente tensión de alimentación, de hecho, esto es una pésima idea y se necesitaría usar una de esas fuentes de corriente más complejas. Pero precisamente para este diseño o esta aplicación no teníamos bastantes fuentes de alimentación, bastante BDD. Entonces nos toca a fuerzas utilizar fuentes de corriente simples. De todas maneras, como las compuertas son grandes de por sí, podemos tener transistores bastante grandes y bastante largos, entonces no sufrimos de modulación de canal. ¿Vale? Sí, profe, gracias. No sé si tengan más preguntas. Sí, No profe, necesariamente. Sí, señor Osvaldo, qué pena. una pregunta sobre la alimentación. Esa, por ejemplo, esto es dentro de un chip más o menos grande y me imagino que no, la aplicación que tiene no es como, yo qué sé, decir un OPAN cuádruple, algo así. Entonces, la alimentación de estos circuitos, ¿cómo se hace? ¿Es una fuente de estas que son controladas por tensión, que tienen un OPAN y el transistor y eso? ¿O son fuentes conmutadas o son externas al chip, generalmente? Buena pregunta, buena pregunta. Generalmente
estas fuentes, como consumen bastante corriente, y tenemos el lujo de tener área de sobra para aplicaciones de investigación, digámoslo así, para aplicaciones donde queremos probar ideas. Lo que he visto es que simplemente se toman varios pads para la atención de alimentación y se alimentan de manera externa, sin ni más ni menos. Pero ya para aplicaciones industriales, donde de verdad necesito pads de alta velocidad, sé que ellas tienen su regulador dedicado. Pasan de la fuente externa y pasan a través del regulador que estás hablando, que es un op-amp con un transistor, y regulan el voltaje. Pero todas las compuertas ML tienen su regulador dedicado y ellas tienen su propia tensión de alimentación separada, tienen su mundo aparte, para que no interfieran con nada. Ok, gracias. Y otra que me surgió ahorita, ¿se puede hacer también un reloj con este tipo de fuentes ML o son más imprecisas que con CMOS? Se puede, se debería poder, tenemos inversores, podemos hacer un oscilador de anillo, ¿no? El problema es que es bastante caro. A no ser de, no conozco aplicaciones que necesiten un reloj interno, generado internamente de esa frecuencia, pero de que se puede, se puede. Son compuertas lógicas que están disponibles para usarse y si lo necesitas, adelante. Pero personalmente no conozco alguna aplicación que necesite un reloj explícito adentro del chip a esa frecuencia. Ok, gracias. Y con esto de los osciladores de anillo que comentas, no sé si puedes explicarnos lo de su tesis que nos dijo al principio que al final de la clase. Ok, entremos un poquito en detalle. Para atrás, 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 para atrás. Este circuito es un oscilador de anillo. Creo que conocen bastante estos circuitos. No, pero no hemos cubierto un oscilador de anillo, en inglés es un ring oscillator. Disculpa, Julián, te voy a ponerte profesor para que agarres y en 5 minutos digas qué es. Ok. O quieres que lo haga yo. Básicamente, entonces no quiero entrar con detalle con esta topología porque tiene múltiples lazos de control, se necesita teoría de multilazo, es bastante matemático el asunto, pero quiero explicar la idea rápida de un oscilador de anillo y para eso voy a dibujar 3 inversores. Sí estudiamos retraso, etcétera. O sea, Ok. Y quiero suponer que esta señal está en 1. Si esta señal está en 1, ¿están de acuerdo conmigo que esta señal está en 0? ¿Cierto? Sí. Y si esta señal está en 0, esta señal está en 1. Sí. Pero si esta está en 1, esta tiene que pasar a 0 en algún momento. Entonces, esta señal pasó de ser un 1 a ser un 0. Y como esta señal pasó de un 1 a un 0, esta pasó de 0 a 1. Y si se dan cuenta, esta tensión de salida está haciendo esto. Entonces, a grandes rasgos, sin entrar a retraso, sin entrar a variaciones, etc., esa es la manera más sencilla de explicar un oscilador de anillo. Es simplemente un inversor donde paso de 1 a 0 indefinidamente. Y pregunta para ustedes en la clase, en este caso de que tienes estos 3 osciladores, si ignoramos los cables, ok, imagínense que no hay ningún cable, etcétera. Digo, los cables no tienen capacitancia, por ejemplo. ¿Cuál sería la frecuencia de este circuito? ¿Cuál sería el periodo de oscilación? Les voy a ayudar. Cada inversor tiene un periodo T. Tiene un retraso T. ¿Cuánto sería el periodo? ¿Alguien respondió en el chat? En el chat dice 3T, ya dice, respondió Marco en el chat, dice 3T que depende de la resistencia y capacitancia interna. Creo que Marco va bien, pero ¿qué pasa con 3T? Digo, si comenzamos como dice Julián, la señal que él marcó comienza en 1, luego de que pasa un tiempo de 3T, ¿a qué valor cambia esa señal?
Digo, si siguen el mismo dibujo que hizo Julián, ¿cierto? La señal comienza en 1. ¿Y qué va a pasar para que el siguiente inversor llegue a 0? Pues ahí va a pasar un periodo t. Y luego entre que esa señal llega a 0 y la siguiente señal llega a 1, pues va a pasar otro periodo t. Y luego en que esa última, la penúltima señal llega a 1 y la señal inicial pasa a 0, va a ser otro periodo de t. Por eso es que dice Julián que no dice Julián, dice Marco que el periodo va a ser 3t. Pero eso va a ser el cambio de 0 a 1, pero para el periodo tiene que volver después de 1 a 0, ¿no? Entonces va a ser 6t. Lo que está diciendo Diego es que de este punto a este punto hay 3t. Pero como estamos hablando de periodo, me interesa cuándo vuelve a pasar a 1. Entonces tengo que dar 2 vueltas. Y por eso se multiplica por 2. De hecho, está la fórmula estándar de la frecuencia. Esto es una n, donde n es el número de etapas. Entonces, si quieren una frecuencia muy, muy pequeña, coloquen bastantes etapas. Si quieren una frecuencia muy grande, coloquen el mínimo número de etapas posibles. Y esta pregunta, y los dejo con esto porque no quiero entrar en este tema porque ya Diego se encargará de eso. ¿Por qué coloqué 3 y no coloqué 2? ¿Por qué 2 no sería el número perfecto para la mayor frecuencia? ¿Ok? Bueno, muchachos, no sé si tengan más preguntas. Por los momentos no, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por asistir. Qué chévere que haya bastante gente estudiando VLSI. Y nada, yo sé que están en buenas manos. Yo sé que están en buenas manos con Diego. Entonces aprovechenlo lo más que puedan. Bueno, antes de Por la terminar, charla, profe. entonces, de nuevo darle las gracias a Julián por tomarse el tiempo de preparar la charla y estar aquí hoy. Y de nuevo, gracias a todos ustedes por venir y por las buenas preguntas. Entonces nos vemos mañana para la siguiente clase. Gracias a todos. Gracias, Hasta que luego, tengan profe. buenas noches, Gracias. profe. Perfecto, profe, muchas Gracias, gracias. Hasta Gracias, luego. Julián. Buenas Hasta luego. noches. Ah, creo que está hablando alguien. Ah, ya, si estaban hablando no los escuché. ¿Alguien dijo algo? Tenía la computadora silenciada. Eran puros chavos. Ah, ok, gracias. Bueno, chao, cuídense.